Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. En este caso vamos a comenzar a trabajar con la segunda clase ya de las cuatro. Seguimos con los biomas. En esta ocasión, ¿se acuerdan que la clase número 1 habíamos estado trabajando con el relieve? En esta clase número 2 nos toca trabajar sobre el clima. ¿Y qué cosa del clima? Vamos a trabajar con la temperatura y las precipitaciones. En este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser diferenciar a todo lo que tiene que ver con clima con la meteorología, ¿sí? La meteorología en este caso tiene que ver con saber, por ejemplo, cuándo va a llover o cuándo va a suceder tal cosa o qué temperatura va a ser de acá a 3 o 4 días, por ejemplo, tiene que ver con las condiciones atmosféricas en un momento determinado. En cambio, cuando nosotros hablamos de clima, estamos hablando de una cuestión o de temperatura o de precipitaciones, pero tienen que ver con una media, ¿sí? Con una estimación, con un promedio que se hace anual y que se va, para poder determinar el clima de un lugar, por ejemplo, se tiene que estudiar por lo menos durante 30 años. Eso es importante para saber. Ahora, ¿qué cosas vamos a ver del clima? El clima, como decíamos antes, nos vamos a centrar en dos cuestiones. En la temperatura, en este caso, según la temperatura media anual, vamos a encontrar tres grupos: o cálido, o templado, o frío. Ahora, para saber qué temperatura es necesario tener como promedio, vamos a la siguiente diapositiva. Cálido se va a considerar, acuérdense que no es, por ejemplo, si esta semana en la ciudad hace de 25 grados, no por eso se va a considerar cálido, sino que tiene que ver con la temperatura media anual y esto se tiene que medir durante muchos años, ¿sí? Para que una determinada región se considere de clima cálido, la mayor parte de días del año tiene que tener una temperatura anual superior a los 20 grados centígrados. Para que se considere templado, tiene que ir entre 12 grados y 20 grados centígrados. Y en aquellos lugares donde la temperatura media anual sea inferior a 12 grados centígrados, lo vamos a considerar una región o una zona frío. Ahora, esta era la clasificación para la temperatura. Para la precipitación, ya vamos a dejar de hablar de grados centígrados y vamos a hablar de la cantidad de milímetros de precipitación. Las precipitaciones en este caso tienen que ver con caída de agua, llovizna, nieve, entre otras. Y lo vamos a clasificar en húmedos, semihúmedos o semiáridos y áridos, ¿sí? Húmedos son aquellas zonas o lugares donde las precipitaciones superan los 800 milímetros de promedio anual. Los áridos van a ser aquellos en los cuales sean inferiores las precipitaciones, o sea, la cantidad de agua que cae, ya sea en lluvia, nieve o llovizna, sea inferior a los 400 milímetros anuales. Y todas las zonas que estén entre medio, o sea, que estén comprendidas entre los 400, que sean más de 400 milímetros anuales, pero menos de 800 milímetros anuales, van a ser considerados semiáridos o semihúmedos. Bien, así que ahora seguimos con nuestra clase.